Hola, buenas noches compañeros. Mi nombre es Hilton García y les voy a hablar acerca de la década de los 80 y los albores de la globalización en Honduras. Honduras y la década de los 80. Honduras inicia la década de los 80 en un escenario completamente adverso, con una economía mundial en lenta recuperación y una débil manera de nuestros productos exportables. Una débil demanda, con un cierre de las líneas de crédito comercial y las otorgadas por bancos privados multinacionales y un contexto regional de alta polarización de fuerzas políticas y militares, como lo podemos ver en la imagen. ¿Cuáles fueron las generalidades de esta época? Las políticas que ejercieron las potencias de los Estados Unidos y la Unión Soviética durante los años 80 en la región centroamericana agravaron la situación. A raíz de esto, se convierte en una zona de convergencia de las potencias mundiales que bajo el marco de la Guerra Fría contribuyeron con la militarización de la región y la agudización de las crisis sociales. El escenario de terror era un hecho. Se había creado para destruir todo intento de reclamo social y legitimar cualquier violación con el apoyo de la fuerza militar hondureña, que gozaba de un extenso historial de impunidad e intolerancia. Aquí podemos ver una marcha del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos de Honduras para ese entonces. ¿Cuáles son los factores internos de la crisis económica y política? La guerra salvadoreña por el pueblo, el surgimiento de las guerrillas con el FMLN, consolidación de la guerrilla sandinista contra Somoza, FSLN, represión militar y política contra movimientos revolucionarios, las desigualdades sociales en Centroamérica, crisis económica a causa de los desastres naturales. En Honduras ocurren brotes revolucionarios y el desarrollo de medidas políticas de control por parte de Estados Unidos en Honduras. ¿Cuáles son los factores internos de la crisis que se vivió económica y política? La Guerra Fría de 1950 a 1980 trajo un mundo bipolar, crisis económica política en América Latina. Por parte del bloque socialista, el socialismo como solución a la desigualdad y al desarrollo. ¿Cuál fue la intervención que hubo? Hubo una intervención directa de Estados Unidos y el modelo cubano que se implementó en América. Consecuencias de la crisis política y económica. En los aspectos económicos, la economía se estanca. Por ende, se frena el desarrollo de la región y la deuda externa se incrementa por las políticas armamentistas, porque como todos sabemos la guerra es cara. Aspectos fronterizos. Violación a la soberanía nacional por parte de Estados Unidos y las fronteras fueron minadas para detener el ingreso de revolucionarios. En política, ¿cómo afectó? Las relaciones diplomáticas afectadas por las guerras y la gran cantidad de muertos, mutilados y desaparecidos. La situación económica y la globalización. La democratización en el país tuvo un ritmo lento debido al intervencionismo extranjero, a la presencia del poder militar en la toma de decisiones del Estado y una sociedad civil desorganizada y pasiva. El resultado de este conjunto de factores fue el deterioro económico de la población y la profundización de la brecha de desigualdad y la pobreza. Como todos sabemos, ¿verdad? Cuando hay guerra, pues lamentablemente el más pobre es el más afectado. Programa de ajuste estructural. Le vamos a llamar PAE. El PAE fue diseñado por organismos financieros internacionales y está sujeto en el comercio exterior. ¿Cuál es la finalidad del PAE? Es la liberación del mercado, legislación favorable para las transnacionales, privatización de empresas gubernamentales y reducción del aparato estatal. ¿Qué beneficios se obtienen con esto? El financiamiento permanente por sus gobiernos, exportaciones vinculadas a la economía mundial. ¿Cuál fue el impacto? Provocaron tensiones sociales en varios países. Asimismo, crearon un espejismo de desarrollo. La política económica de Suazo Córdoba en Honduras se caracterizó por favorecer a un grupo de empresarios con préstamos y subsidios, reducción de costos y aumento de ganancias a las transnacionales, alto nivel de déficit fiscal, mala administración económica, lo que se incrementó la deuda externa del país. O sea, por favorecer a las transnacionales, el país se vio en crisis económica. La globalización es una tendencia económica mundial que inició en la década de los 70 y consiste en el libre traslado de capital y mercancía y el estímulo de las relaciones económicas
a bajos aranceles, o sea, pagan pocos impuestos. Los PAE no lograron integrar las dimensiones macroeconómicas y microeconómicas en la economía de Honduras, debido a la tendencia hondureña al paralelismo en donde se busca desarrollo y beneficios restringidos con poca proyección social. Y este fue el impacto, ¿verdad?, de los PAE en la historia de nuestra Honduras. Y esta fue mi participación. Muchas gracias.